es evidentemente el embajador Óscar Maurtua, que ya está con nosotros. Me dice producción, le damos el buenos días, bienvenido a, como siempre, a Ánfora 2021, que es su casa televisiva, embajador. Bienvenido. Muy buenos días, Néstor. Muy grato estar de nuevo reunido contigo, Miguel Ángel, en Ánfora 2021, que es un programa democrático y pluralista. Muy buenos días. Muy bien. Estamos con el tema ya fijado, el tema de la política internacional del país, y estamos a puertas de un nuevo gobierno. Evidentemente, como decíamos en el primer debate, no se ha visto, pero creo que nosotros, y usted especialmente, embajador, que es experto en el tema, se puede fijar a algunas líneas matrices de lo que ha ocurrido y de lo que tiene que seguir ocurriendo en el contexto de las naciones como país miembro. Me refiero a nuestro país, a Perú. Gracias, Héctor. En efecto, la política externa, la política exterior, se sustenta en el derecho internacional y se ejecuta a través de la diplomacia. La diplomacia es regulada por un instrumento de especial importancia. Embajador, hay un pequeño problema de audio. Le vamos a enviar un nuevo enlace en segundos. Omar le envía un nuevo enlace en segundos para mejorar el audio. Mientras tanto, yo lo digo perfecto a ti. Ajá, claro, pero creo que el ingreso del audio suyo es el que está, y es un tema de conectividad, no es del equipo suyo, embajador. Le estamos enviando en este momento el link respectivo. Miguel Ángel, creo que es importante el tema de la política internacional, además considerando lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y a propósito de Estados Unidos, de Biden, el día de mañana vamos a tener un informe especial de nuestra colaboradora en Estados Unidos, en Miami, Drely Ríos, con respecto a estos anuncios que ha realizado el presidente de los Estados Unidos, que recordemos, en la campaña presidencial su contendor Trump también lo acusó de comunista y de socialista. Eso queda en la anécdota, pero lo cierto es que en el gobierno de Estados Unidos hay nuevos vientos, y eso es bueno para la población, que eso es lo que creo que la democracia debe buscar siempre: la satisfacción y la equidad en la distribución de lo que es la riqueza de un país, ¿no? Miguel Ángel, un comentario sobre el tema. También en las decisiones que tomó Joe Biden en sus primeros 100 días, y una de las cosas importantes que significó titulares en varios medios internacionales es que decía: estamos convirtiendo el peligro, refiriéndose a la mortandad que genera la pandemia, en posibilidad. El peligro en posibilidad. Sin embargo, inmediatamente después hacía referencia a estas medidas económicas de carácter populares. Por algunos no le gusta el concepto populista, pero en todo caso, léase populistas, en donde en el país más poderoso de la tierra estaban justamente echando mano a los recursos de los impuestos que van a clavar ahora a las grandes empresas nacionales y transnacionales norteamericanas, para que se cree un fondo de tal manera que 1.800 millones de dólares sean nada menos que entregados a las familias estadounidenses, digamos, que están pasando problemas más serios a partir de la pandemia. Pero también Joe Biden anunció decisiones importantes para iniciar obras de infraestructura por más de 2.300 millones de dólares, de tal manera que se garantice el empleo también a millones de trabajadores norteamericanos. Entonces, esta es una
posición que ha adoptado Joe Biden, líder del Partido Demócrata, en circunstancias en que también han venido negociando con el Senado para que efectivamente se apruebe los presupuestos correspondientes. De modo que esta es una decisión muy importante y así lo ha entendido el mundo entero. Y sin embargo, hay otro país, concretamente Colombia, donde el presidente ha tenido que retroceder en su propuesta ante el Congreso de la República de establecer medidas tributarias, se supone en favor de los trabajadores, pero obviamente ha sido una decisión aplicada en el peor momento de la crisis en Colombia y además ha significado que se produzcan movilizaciones violentas con muertos y heridos, tanto de la población civil como de la Fuerza de Seguridad Ciudadana. De modo que este es un panorama internacional a tener en cuenta, Néstor, y por supuesto esperamos la conexión con el embajador Oscar Maurtua para seguir comentando sobre estos temas, porque hay que considerar algo que es fundamental. El Perú puede tener una determinada posición ideológica por sus gobernantes, pero sin embargo la política exterior evidentemente tiene que estar manejada dentro del contexto internacional. Y entonces hay labor, por supuesto, independiente y profesional que necesita el Ministerio de Relaciones Exteriores aplicar tan pronto se dicten las directivas desde la Presidencia de la República. Entonces, y la política exterior, los lineamientos de política exterior no las aprueba el Congreso de la República. Hay en este caso total independencia y responsabilidad del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por supuesto que si bien es cierto, nosotros estamos en un mundo global, lo que se trata de hacer siempre es hacer respetar y respetar también la soberanía de cada uno de los países. Sin embargo, es importante reconocer que estamos, por ejemplo, desde el punto de vista del sistema financiero internacional, insertos en ese sistema desde inmediatamente de que salió Alan García Pérez. Recordemos que tuvo que necesariamente suscribirse nuevos acuerdos y ahí con el Fondo Monetario Internacional, de modo que hasta la fecha tenemos un marco macroeconómico multianual que se firma o se renueva cada año y que tiene una validez por 3 años. Ahí donde se fijan los principales indicadores, como por ejemplo el tipo de cambio, el nivel de inversión pública, el pago de la deuda externa, el nivel de endeudamiento, todas las cifras macroeconómicas que se supone son aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces también, por supuesto, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores velar por el éxito y la conducción eficiente de los diferentes tratados de libre comercio y también aquellos que están vinculados a los convenios internacionales. Por supuesto, intervienen en su caso el Ministerio de Comercio Exterior, así como el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Y hay también, Néstor, un tema que es fundamental. ¿Cómo se visualiza la imagen del Perú en el exterior? Y entonces aquí básicamente los embajadores peruanos, que en realidad son todos los PECs, todos los peruanos en el exterior, representan la imagen que tiene el Perú en el exterior. Los diplomáticos tienen un rol fundamental, y los cónsules también, pero es el ciudadano peruano en el exterior el que saca la cara por nuestro país y demuestra su verdadera identidad y amor a la patria. Esto es importantísimo y por lo tanto también la política exterior de defensa y protección de los connacionales es sumamente importante. Por eso que acá en BIS Televisión siempre hemos estado preocupados por los peruanos en el exterior y en esta campaña, la primera vuelta electoral, ellos han sido principales protagonistas en Áfora 2021. Es decir, la política exterior del Perú es un aspecto fundamental para el sostenimiento también de la democracia, así como también el respeto irrestricto a las instituciones.
De modo que es importante señalar que estamos en un mundo global en donde la geopolítica y la geoeconomía justamente son aspectos que nunca debemos dejar de lado. Al contrario, las decisiones que se adoptan justamente son en ese contexto. Y dicho sea de paso, también no es una camisa de fuerza, pero sí son aspectos fundamentales el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, establecidos también por la Organización de las Naciones Unidas, que como muy bien saben son 17. Y que además hay instituciones dentro del Perú y también particularmente dentro de lo que significa el manejo económico y social, en donde se verifica, por ejemplo, si en materia de educación se logran o no algunos avances, si en materia de defensa de la ecología también, si en materia de cierre de brechas de la misma manera, tal como en el año 2015 vencieron, por ejemplo, los 8 objetivos del milenio y que el Perú pasó, como dice, raspando la valla, pero finalmente lo pasamos. Entre otros estaba la reducción de la pobreza, también el tema de la reducción, por ejemplo, de la mortalidad madre-niño. De modo que es importante que sepamos nosotros que no somos un país de otro planeta y que no tenemos que vivir en un concierto de naciones, sino que, por ejemplo, también hay que saber el nivel en que nos encontramos dentro de nuestro vecindario inmediato, como por ejemplo en la comunidad andina. Y en la comunidad andina tenemos representantes al Parlamento andino, que hasta ahora, por supuesto, parece ser que no dan los frutos que se está esperando, pero uno de los objetivos es el que se refiere, por ejemplo, a la ciudadanía andina. Entonces, si bien es cierto, ya tenemos el pasaporte andino, todavía faltan una serie de requisitos y factores fundamentales para considerarnos ciudadanos andinos. Y no solamente por el nombre, sino porque podemos circular tranquilamente, casi como Pedro en su casa, en el ámbito de Bolivia, de Ecuador, de Colombia. Entonces, esto es lo que falta precisar. Y también, acuérdense que existen convenios de educación, convenios de investigación científica, convenios relacionados a la salud, convenios relativos, por ejemplo, a la migración segura. De modo que son aspectos fundamentales de la política exterior peruana. Y otro tema fundamental es que cómo nos ven los países y cómo nos ven los inversionistas. Y en los últimos tiempos, Néstor y amigos que nos están siguiendo, es que la inversión extranjera directa en el Perú se ha reducido. Y se ha reducido porque evidentemente hemos entrado en una etapa de crisis y que también esa etapa de crisis no solamente por la pandemia, sino también por el tipo de régimen que hemos tenido y los casos sucesivos de corrupción. Sin embargo, una estrategia de contactos diplomáticos y comerciales con el exterior evidentemente puede servir de mucho para que nuevamente se alcancen los indicadores de inversión extranjera directa como lo había tenido el Perú. ¿Para qué sirve la inversión extranjera directa? Obviamente para hacer grandes proyectos, tanto de exploración y explotación, por ejemplo, de recursos naturales, con un nuevo convenio, por decirlo de alguna manera, con un nuevo contrato social con las poblaciones, por ejemplo, donde se ejecutan esos proyectos, así como también, por ejemplo, las grandes inversiones que se pueden realizar para la industrialización. Nosotros necesitamos con urgencia modernizar todos nuestros aparatos de producción y al mismo tiempo lograr, digamos, mercancías que puedan ser productos de extraordinaria calidad para ser colocados en diferentes mercados internacionales. Es decir, cuanto más diversificamos, cuanto más le damos valor agregado a nuestros productos, obviamente nos estamos acercando a un país medianamente desarrollado que por lo menos tenemos que aspirar a ser con los años. Y para eso hace bastante tiempo que requerimos modernizar nuestro sistema de producción y ahondar un poco en el modelo económico que en este momento se está cuestionando porque precisamente no está
en esa línea de generar productos con mayor valor agregado, que es lo que también genera mucho más empleo. Creo, Néstor, que ya tenemos al embajador Oscar Magurta, de modo que iniciamos el diálogo esta mañana con una personalidad sumamente importante para el entendimiento del mundo internacional, este mundo global en que nos desenvolvemos. Adelante, Néstor. Exactamente, Miguel, del modelo económico nos vamos a las relaciones internacionales del país. Embajador, ahora sí estamos en condiciones del diálogo y la bienvenida primero, muchas gracias por la presencia, embajador, y la apreciación, la visión que tiene el diplomático de carrera de la situación en este momento de la Cancillería con un nuevo titular y lo que se viene en el nuevo gobierno, teniendo ya dos protagonistas en competencia para llegar a Palacio de Gobierno, a la Casa de Pizarro. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, mis estimados amigos Néstor, Miguel Ángel. He escuchado los comentarios que acaba de volcar Miguel Ángel, yo con los que coincido plenamente. La política internacional, la política exterior se sustenta en el derecho internacional y se refleja a través de la diplomacia, se ejecuta a través de la diplomacia. Este año se están cumpliendo los 60 años de la Convención de Viena, instrumento multilateral que está plenamente vigente en toda la comunidad internacional que bordea casi los 200 estados a nivel planetario, 290 y tantos. ¿Por qué es interesante lo que afirma, lo que acaba de decir Miguel Ángel, con lo cual reitero, yo coincido y que es muy necesario? Porque además coincide con que son 200 años de celebración, de conmemoración del Bicentenario, pero son 200 años del Bicentenario del primer ministerio. El primer ministerio fundado, creado al ser independiente, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ende, es una diplomacia continua que tiene determinadas características que son muy especiales. El Perú es un país que por su ubicación, por lo que fue de imperio, lo que supuso de virreinato, se refleja y encarna, pongamos, en la figura del Inca Garcilaso de la Vega, lo que es el mestizaje. Pero su ubicación geopolítica, su ubicación en el corazón, en el hinterland de Sudamérica, le otorga una situación privilegiada. Es un país de convocatoria. Es un país que la vigencia del siglo XXI del Asia-Pacífico se proyecta hacia la cuenca del Asia-Pacífico. Es un país andino, amazónico, de carácter binacional, porque el Amazonas nos interconecta hacia el Atlántico, y con una realidad vigente, pragmática, que ha dado enormes dividendos, que es la cuenca del Pacífico. Todo esto ha sido producto de una enorme, importante trabajo de unas sucesivas generaciones de profesionales que ciertamente han generado una política que hace de Perú una nación reconocida, respetada. ¿Qué se ha manifestado todo esto? Se ha manifestado en su respeto a los tratados, su solución pacífica de controversias, su no intervención en asuntos de carácter interno de otras naciones, voluntad de cooperación, no por situaciones casuales. El Perú es sede de la comunidad andina. Físicamente, la comunidad andina está instalada, y sabemos, en el Paseo de la República Guanajuato, está la sede de la comunidad andina. El Perú ha ocupado la presidencia de la Corte Internacional de Justicia, representado por don José Luis Bustamante Rivero. El Perú ha ocupado la
presidencia de la Asamblea General, representada por Víctor Andrés Belaúnde. Perú ha ocupado la Secretaría General de Naciones Unidas. Pero tiene una trayectoria, pero es además el compromiso de cuadros profesionales, técnicos, impregnados, comprometidos con lo que es la defensa de la soberanía y la promoción de los intereses permanentes del Estado. En este orden de ideas es que hemos reflexionado en torno a la conveniencia de que ciertamente se pueda convocar, ¿no? Ha habido un debate inicial, sabemos que las dos fuerzas políticas que están en la contienda electoral no han definido si va a haber o no. Tiene que haber porque hay un compromiso. Parte de la democracia es un compromiso con la opinión pública. Y una importante y fundamental aspecto de la opinión pública tiene que ver con la conducta internacional, la relación del Perú en los procesos de integración, en los procesos principistas que se rigen en Naciones Unidas, en OEA. Naturalmente que las ideologías ya translucirían a algunos aspectos, pero es bueno que los dos candidatos puedan exponer y debatir en torno a lo que es la propuesta que piensan implementar en sus respectivas gestiones en el caso de que sea uno de ellos el ungido por el pueblo peruano, por el soberano. ¿Por qué? Porque es responsabilidad inherente, una responsabilidad propia del jefe de Estado, constitucionalmente, conducir la política exterior. Eso es primordial, y eso es fundamental, ¿no? Ese es el motivo por el cual he hecho este comentario y esta propuesta, que sería importante que algún medio de televisión, de comunicación social o de televisión nacional, en fin, se pueda, o en un próximo debate haya un segmento en el cual se den por lo menos lineamientos básicos de cómo se aguarda conducir la política exterior del Perú. Adelante, Néstor. Sí. Entonces, en ese escenario, embajador, ¿cuáles son las tareas que le compete en este periodo de transición, digamos, para el nuevo gobierno a la Cancillería, y sobre todo cuando ya conozcamos el resultado de la segunda vuelta el 6 de junio? Pues se producirá una comisión de transferencia, como hay sectorialmente con cada una. Yo estaba en diversas comisiones de transferencia, he participado en diversas, y se ilustra al gobierno, se hace una descripción de los compromisos, de las agendas pendientes, ¿no? Y se ilustra. Pero tiene que haber conceptualmente matices que son inherentes a la cultura, a la doctrina, que son conceptualmente esenciales de un lado y de otro. Entonces, creemos que es conveniente por el bienestar de la nación, por el bienestar. Ya en este mundo globalizado nadie es una autarquía y nadie puede desligarse de un sistema interamericano y de todo un andamiaje legal que se ha creado a través de Naciones Unidas. Nadie es, tan solo los países paria, aquellos que están pues distantes, que están rechazados de la comunidad internacional por actitudes que generan el repudio, ¿no?, de la sociedad y de la comunidad internacional. Pero en este mundo tan interrelacionado, tan interconectado, todos tenemos que ver, aludía a Miguel Ángel con mucha claridad, el impacto que tiene todas las misiones diplomáticas, que no son más de 60 misiones diplomáticas que tiene el Perú. Un país como el Perú debería tener muchas más misiones diplomáticas afuera para poder convocar. La apuesta, pongamos, con Asia-Pacífico supuso hace ya aproximadamente 2 décadas formar, especializar, interconectar con
un mundo en el Asia que nos era ajeno. Cuando yo presenté cartas credenciales en Tailandia, que tiene una gravitación especial porque es la sede de SCAP, la Economic Social Commission Asia Pacific, tiene un rol. Yo presenté mis cartas credenciales y me dieron y retiré las de mi antecesor. ¿Saben ustedes quién era el embajador del Perú en Tailandia? El embajador del Perú en la India. Es decir, el Perú miraba al Asia Pacífico desde la India. ¿No? Y eso no hace más de 20 años. Para que ustedes entiendan y vean. Hay todo un tejido, todo un engranaje, toda una red. La Cancillería supone ser la más efectiva transnacional que brinda y apoya a la patria, a la nación, a la población, en un ámbito diplomático a través de la embajada, en un ámbito consular a las comunidades peruanas. Pero tiene asignada sobre el 0.001% del presupuesto. Entonces, entra al servicio, y por eso se llama servicio diplomático, con vocación de hacer patria, de colaborar, de coadyuvar, de representar, que ya es un honor. Ya es un honor tener esa embajador. Sí. Así es. Embajador, es sumamente importante lo que nos está manifestando y mi percepción en todo caso de los últimos años es como que si la política exterior del Perú hubiese perdido un poco las iniciativas que en décadas anteriores justamente nos pusieron en un nivel muy alto. ¿Cree usted que quien sea que llegue al gobierno necesariamente tiene que fortalecer la política exterior del Perú? Eso significa también una mayor actuación de la diplomacia, el fortalecimiento de los consulados y también, por ejemplo, establecer algunas acciones mucho más potentes para fortalecer y defender los intereses de los peruanos en el exterior. ¿O cree usted que el esquema que tenemos ahora, mucho más prudente, tenga que mantenerse? A mí me parece personalmente que es necesario, digamos, asumir una mayor iniciativa a nivel internacional, empezando por la comunidad andina y, por supuesto, proyectándonos al exterior, teniendo como base, por ejemplo, otros acuerdos internacionales, tratados de libre comercio, etcétera. ¿Es necesario fortalecer la política exterior en todos los ámbitos de su accionar? Decididamente que todo en la vida, nada es perfecto, todo es perfectible. Yo creo que ese axioma es fundamental, pero tampoco se puede ser desdeñoso. Yo no creo que hace pocos años se culminó una causa en defensa ante la Corte Internacional de Justicia y de eso no dista mucho. Fue una causa que se ha defendido los intereses nacionales. El Perú está preocupado por la situación de la democracia continental, concretamente en Venezuela, y ha jugado un rol. Yo no creo que se pueda atribuir actitudes de desilusión. Son caracteres, son énfasis. Usted tiene que comprender que si en 5 años ha habido 5 presidentes, alguna inestabilidad o alguna falta de énfasis no ha existido también, porque la política interna se refleja en la política externa. Es otro axioma que hay que tener muy presente. 5 presidentes en 5 años. Eso es un principio primordial. Lo ratifica, lo insinúa, lo mantiene Nicholson, Harold Nicholson, y lo sostiene Henry Kissinger en los siglos, ¿no? En los siglos. La política exterior es muy seria, porque es la conducta externa de una nación. Y el inversionista, y el socio comercial, y la ubicación, la presencia de tropas peruanas, pongamos, en Naciones Unidas, da prestigio. Y las tenemos en Medio Oriente, y las tenemos en Haití. Lo que pasa es que hay que tener también un presente. Correcto. Embajador, entendemos que la diplomacia es pragmática, ¿no? Más que sentimental, emocional. Y en ese escenario quisiera
poner dos situaciones. La situación de los dos candidatos. Si en el supuesto gane Keiko Fujimori, la Cancillería y el trabajo de Relaciones Exteriores no va a tener mayor dificultad en el trabajo que tiene como objetivo. Pero si en el supuesto también gana Castillo y que está haciendo algunas observaciones a revisión de tratados de libre comercio, tratados internacionales, el tema de la alimentación, el trabajo evidentemente de la Cancillería va a tener que ser totalmente diferente. ¿Es posible trabajar esos dos escenarios o ya lo están trabajando en Cancillería seguramente, teniendo en cuenta este tema del pragmatismo, ¿no? ¿Cuál es la lectura? No se puede hacer una presunción. No se puede hacer una presunción. Vuelvo a enfatizar, creo que no me he expresado a plenitud. El conductor de la política exterior es el jefe de Estado. Él la conduce, la implementa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los embajadores, los cónsules, representamos al jefe de Estado en el exterior. Esta es la función que tenemos. Entonces yo lo que estoy haciendo es sugiriendo que en algunos de los debates, porque un debate a dos probablemente es demasiado ambicioso, ¿no es cierto? Y tienen que ventilar temas de la agenda nacional de educación, tienen que ver cosas de enorme salud, ¿no? Seguridad, ¿no? Empleo, que son fundamentales, pero sí en algún segmento dar algunos lineamientos básicos de cómo. El resto es hacer una presunción. El gobierno del padre de la candidata Fujimori, 120 colegas fueron despedidos arbitrariamente. 120 colegas, que algunos fallecieron. O sea que veamos las cosas con calma. En el otro caso, se heraldan situaciones de carácter de reformas del Tratado de Libre Comercio. Costó mucho hacer Tratado de Libre Comercio. Y todo, vuelvo a repetir un concepto que ya mencioné. Todo lo perfecto es perfectible. Si queremos avanzar más, enhorabuena. Si queremos afinar, no. Tan solo los tratados de frontera son pétreos, Todo tratado es el contrato entre las naciones que se ponen de acuerdo y quieren hacer, porque a lo largo de 10 o 20 años han encontrado que se pueden producir mejoras de beneficio mutuo, Pero eso es algo. Pero creo que no podemos partir de presunciones. Y voy a interpretar el pensamiento de un brillante profesional como es el canciller Wagner en la actualidad, que está tomando medidas, ¿no? Porque no hay manifestaciones de los dos candidatos de cómo van a enfocar. Correcto. Y con esa visión de diplomático, embajador, ingresemos al presidente Biden de Estados Unidos con estos anuncios importantes que seguramente ustedes como Sociedad Peruana de Derecho Internacional lo tienen seguramente ya en estudio, en carpeta, en agenda. ¿Cuál es la lectura de estos anuncios que está haciendo el presidente Biden, que es el inicio, según la información que tenemos, es el inicio de una serie de reformas, digamos, importantes dentro de la economía norteamericana? Enorme importancia. Yo creo que en estos días ha habido dos aspectos que hay que relevar. El anuncio que es de dominio público, de gran trascendencia de parte del presidente Biden, que nos hace una evocación un poco del planteamiento del propio Roosevelt, de lo que hizo Johnson en su Kennedy es asesinado, Johnson continúa, que es un poco filosofía de los demócratas. Es una filosofía de compromiso social. Biden encarna eso después de 4 años, lo llevó a cabo también Obama en su momento. Sin afán de hacer paralelismo, pero sí que ilustra mucho, se afirma que los demócratas son más de compromiso social y de asistencia a la ciudadanía y a la comunidad internacional, mientras que los republicanos son más de respaldo a la inversión
privada. Lo del presidente Biden es de enorme gravitación porque está intentando contribuir a la solución de una problemática que se origina en la crisis de la pandemia. Muerte, desempleo, hay que dar subsidios y me parece que está muy bien. Esto no afecta la esencia de la economía norteamericana. Lo que ocurre es que hay un fuerte énfasis, hay una fuerte inclinación a socorrer y a apoyar al ciudadano. Eso es primordial, de un lado. De otro lado, quiero relevar también el diálogo que ha sostenido el secretario de Estado, Anthony Blinken, con el canciller Wagner, que es muy importante respecto a la situación electoral, la expectativa que se ha generado en Estados Unidos respecto a los comicios y a la democracia que está latente, que está vigente en el Perú y que es valorada y es muy bien evaluada desde Norteamérica, que es nuestro socio continental de mayor significación. Y a su vez el reconocimiento a que pues hay un problema y los esfuerzos que hay que hacer para solucionar y para contribuir, para coadyuvar, para colaborar a la restitución de la plena democracia en Venezuela. Creo que estos dos actos, estos dos hechos, ¿no? Uno de carácter estrictamente bilateral, Blinken, Wagner, y de otro el anuncio del presidente Biden, que obviamente al generar mayor expansión económica va a tener una dinamización muy fuerte en la economía norteamericana y por ende mayor demanda de productos y de comercio con los países de la región. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, es sumamente importante lo que acaba de manifestar el embajador Oscar Maurtua, y creo que también una política exterior mucho más fuerte, más robusta, va a significar también un impacto económico interesante, porque nosotros somos un país también que busca estar en un mejor nivel de exportaciones y también atraer más el turismo. Y solamente se logra justamente cuando tienes un país estable, un país, por supuesto, con gobernantes que están sacando la cara por un país que tiene tantos ingentes recursos naturales. El asunto en todo caso es, efectivamente, cuáles son los riesgos que estaríamos, por ejemplo, padeciendo nosotros de tener un gobierno que no necesariamente puede estar reflejando, por ejemplo, las tendencias que se están observando en los últimos tiempos en el mundo y que además tienen un correlato inmediato. Las clasificadoras de riesgo efectivamente son las que a veces determinan qué tipo de inversión puede ir a determinado país. Y nosotros estamos en la mirada justamente de estas clasificadoras de riesgo que efectivamente valoran cuál es el nivel que tienen de percepción los empresarios, los inversionistas en el exterior. ¿Cuál es el riesgo a los que nos podríamos estar sometiendo, embajador, de no seguir, digamos, estos parámetros internacionales que en materia de inversiones y en materia de comercio exterior se observan en este momento en el mundo? Pues decididamente los analistas, las agencias de riesgo de inversión, pero además entes donde somos parte porque somos socios con todo el sistema de Bretton Woods, me refiero al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano, siguen de cerca el proceso electoral. Lo más sensible, pongamos, que se da en la cotidianidad del país ha sido el precio del dólar, que había una disparada porque hay incertidumbre, hay volatilidad, hay ambigüedad. Después de Chota, que ha sido un momento de enorme significación, pero donde no se han llegado a tomar definiciones todavía, y a pesar de las encuestas que van dando lineamientos, porque son fotos momentáneas, instantáneas, y no se condicen con lo que va a manifestar el pueblo peruano, el único soberano, el 6 de junio, estaremos en una situación de incertidumbre. Pueden los potenciales candidatos pueden hacer referencia
determinados lineamientos, como ya he señalado, pero por supuesto, es definitivo. ¿Usted invertiría en estos momentos en el Perú, Miguel Ángel? Le pregunto a Néstor también. Es un momento de incertidumbre. Se ha retraído en los últimos 5 años con 5 presidentes, con no sé cuántos ministros de Economía. Se iba a producir un atractivo momento. Si no es por el Banco Central de Reserva, se ha puesto con mucha eficiencia y se ha logrado cambiar. Y a pesar de toda esa inestabilidad política, crecimos por encima del promedio, sacamos 2.3 en el 19. Ya la situación cayó el año pasado, ya habido la pandemia in extremis, ¿no? Se afirma que este año vamos a levantar a un 10%. Potencialmente, según me explican, yo no soy economista, yo soy abogado, pero soy estudioso de la economía internacional, que es producto del efecto rebote y de las medidas contracíclicas que adopte el gobierno para dinamizar la economía. El Perú tiene todas las riquezas y recursos naturales, sí, que también tenemos que darle valor agregado, que es una vieja mochila de muchas décadas, que somos meramente extractivos y que bypaseamos la era de la industrialización y ahora nos hallamos en la era de la cibernética, ¿no? Es también verdad. Entonces, lo que quieren los potenciales y poderosos capitales foráneos, porque el capital nacional no es suficiente para poder atender todo el trabajo en minería, en agricultura, en litio, ¿no? En puertos que se requieren hacia grandes mercados en el Asia-Pacífico. Yo tengo mucha fe, soy un convencido de las potencialidades que nos da estabilidad. Lo que requiere el inversionista es estabilidad. Que nos siga en el curso, por supuesto que nos siga en el curso. Por supuesto. Y la primera manifestación ha sido la crisis del dólar que se está viviendo. Y obviamente, cuando el 28 de junio asuma un gobernante, pero tenemos todavía todo mayo, todo junio, todo julio, más de 90 días que estamos en una suerte de limbo, si es que no van anticipando los candidatos que van a la segunda vuelta algunos lineamientos. Recién el sábado último se ha dado un debate muy apretado que no ha solucionado, que no ha esclarecido a plenitud. No es cuestión de ganadores o calidades, sino el pueblo lo que quiere es saber hacia dónde vamos. Eso es lo trascendente. Correcto. Una excelente conclusión final, embajador, para esta nueva clase de diplomacia, con recomendaciones además del tema social, que es importante en estos tiempos, además con una crisis, ¿no?, que la ha descrito, y en un escenario de pandemia, ¿no?, un escenario de cuidado extremo en el tema sanitario. Muchas gracias, embajador, por esta oportunidad. Vamos a tener siempre la posibilidad de conversar con usted, y agradecidos en nombre de nuestros televidentes por esta disposición a colaborar en lo que es BIS Televisión. Que nuestros televidentes saquen sus conclusiones, conozcan cómo se maneja en este caso la Cancillería y sus relaciones con los otros países, los acuerdos bilaterales y todo lo que significa mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Muchas gracias, embajador. Si estuviera quedando algo en el tintero, embajador, adelante. Sí, agradecerles su amabilidad, agradecerles. Creo que no hemos tomado hoy día, no hemos analizado, me reservo para otra oportunidad que ustedes me convoquen como antelación. Respecto a lo que algo insinuó Miguel Ángel, o también Néstor, referido a lo que son los consulados. Yo he contribuido hace más de 20 y tantos años, he trabajado mucho para que se creen las curules, pero las curules tienen una responsabilidad de carácter legislativo. Los cónsules son agentes del poder ejecutivo, y el equilibrio de poderes es lo más sensato, lo más maduro, para que todo marche en armonía y en estado de derecho, que es lo fundamental. Soy aburridamente abogado jurista y siempre
será tema también de la próxima reunión. Muchas gracias por la conversación.